¿Qué tal, amiguitos? Ahora en este videito vamos a ver lo que es la energía en el movimiento armónico simple. Vamos a hacerlo para un sistema masa-resorte sencillo, pero también se puede aplicar para sistemas más complejos, pero eso ya lo veremos en problemas posteriores. A ver, aquí nosotros tenemos ahorita un resortito. Este resortito está estirado, ¿de acuerdo? Está estirado y aquí tenemos el bloquecito, este bloque de acá, el cual se va a estar moviendo. ¿Listo? Ya supongamos que la posición de equilibrio ha estado más o menos por acá, lo cual significa que en este momento el bloquecito se encuentra en una posición X, deformando el resorte una longitud X, y aparte de eso presenta cierta velocidad. De esta forma, que ya sabemos que la velocidad por notación es X puntito, ¿no? Que simboliza la derivada de la posición con respecto del tiempo. Ya, sobre este cuerpo solamente están actuando fuerzas conservativas, como son, bueno, hacen trabajo, mejor dicho, solamente fuerzas conservativas. El peso, la fuerza normal y la fuerza elástica que aparece aquí en el resorte. Las fuerzas conservativas son el peso y la fuerza elástica. La fuerza normal es no conservativa, pero como es perpendicular al movimiento, no está realizando trabajo. Ya, ¿por qué te comento eso? Lo que pasa es que el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso es la fuerza normal, es igual a 0. Eso trae como consecuencia que la energía mecánica en esta situación se conserve, o sea, constante. O sea que en un movimiento armónico simple la energía siempre se va a conservar, sí, siempre se va a conservar, como consecuencia del movimiento que ocurre debido a las fuerzas conservativas. Si no recuerdas qué cosas son las fuerzas no conservativas o conservativas, en la descripción del video te dejo un enlace en el cual vas a poder recordar o ver lo que son las fuerzas no conservativas, la energía mecánica, todo eso, ¿de acuerdo? Muy bien, pero sigamos. Aquí lo importante es reconocer que la energía mecánica siempre va a ser constante, o sea, no va a cambiar. Y también es bueno reconocer en esta parte, o recordar mejor dicho, que la energía mecánica está formada por dos tipos de energía, que son la energía potencial, de acuerdo, que en este caso está relacionada con la deformación del resorte, energía potencial elástica, y con la energía cinética, de acuerdo. La energía potencial elástica simplemente va a ser la constante del resorte multiplicado por x al cuadrado entre 2. No te vayas a confundir esta K con esta K. Esta K de acá es una K minúscula, ¿de acuerdo? Es la constante del resorte. Esta K es K mayúscula, energía cinética. La cual, como tú debes recordar, se calcula como el producto de la masa por la rapidez al cuadrado entre 2. De esa forma, entonces, se puede calcular la energía mecánica en todo momento, ¿de acuerdo? En todo momento. Ya, pero ocurre algo bastante interesante al momento de plantear esta ecuación, de utilizar esta ecuación. Lo que ocurre es que esta ecuación se cumple para todo momento, ¿cierto? Pero sabemos que la energía mecánica es constante. Entonces lo que nosotros podemos hacer es analizar un momento o una posición en particular. Por ejemplo, podemos analizar para cuando el bloque se encuentra, digamos, en la posición en la cual su posición es igual a la amplitud. Algo como esto. Cuando el bloque está, digamos, por este lado, ¿de acuerdo? Todavía está conectado al resorte, solamente que no he dibujado el resorte para que no me moleste, pero está conectado al resorte, ya está acá, esto de acá es. Ya, en este caso entonces, supongamos que la posición de equilibrio está más o menos por acá, ya, por ahí está la posición de equilibrio. Como ahí está la posición de equilibrio, él ahorita se encuentra en el punto de posición igual a la amplitud, o sea, en este caso él se encuentra ahí. Y sabemos por teoría de movimiento armónico simple, si no lo has visto en la descripción del video te dejo el enlace. En este caso la velocidad vale 0, ¿de acuerdo? Siempre que el bloquecito, el objeto que está oscilando, se encuentre en el punto de amplitud, puede ser A o menos A, su velocidad va a ser 0. Entonces, como esta energía es la misma en todos los puntos, podemos analizar en este lado. Y te puedes percatar que en ese lado la energía mecánica va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica. Pero la energía cinética vale 0 porque no hay rapidez, ¿no? No hay rapidez, por lo tanto,
la energía mecánica será igual a la constante del resorte, amplitud al cuadrado entre 2. Siempre, sí, siempre, porque recuerda que es constante. A partir de acá te das cuenta que también podrías analizar en otro punto, como por ejemplo en la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio pasa algo bastante interesante, ¿no? En la posición de equilibrio, la posición del bloque vale 0. Como la posición del bloque vale 0, aquí justamente ocurre la velocidad máxima. Teoría de movimiento armónico simple. Por lo tanto, como en ese punto la velocidad es máxima, solamente habrá energía cinética, dado que no hay deformación. Al no haber deformación, no habría energía potencial elástica. O sea que otra forma de calcular, en este caso, la energía mecánica, es analizando la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? De esa forma, entonces, podemos conocer la energía mecánica, sin necesidad de conocer justamente en cualquier posición, velocidad y posición, como acá, ¿no? Solamente basta con conocer la amplitud de oscilación o la rapidez máxima, obviamente también la constante y la masa. Y con eso podemos hallar directamente la energía mecánica. Es una gran ventaja, ¿no? Porque al final de cuentas puedo conocer la energía mecánica solamente analizando un punto en particular con cantidades fáciles, ¿no? En vez de analizar un punto arbitrario teniendo que conocer la posición y la velocidad, que muchas veces es muy difícil de conocer. Ya, muy bien. Con eso entonces ya sabemos cómo trabajar con la energía. Ahora, te comento. En lo que es el movimiento armónico simple, algunas veces algunos profesores en algunas universidades piden determinar la ecuación de movimiento armónico simple, pero con energía mecánica. Ya hemos visto en la parte teórica de movimiento armónico simple cómo hacerlo con dinámica. No es tan complicado. Vamos a ver ahora cómo hallar la ecuación de movimiento armónico simple, pero utilizando criterios de trabajo y energía. ¿De acuerdo? Hallando la ecuación del movimiento armónico simple. Ya, para eso vamos a utilizar entonces este resultado de acá. O bueno, esto no es un resultado, sino es lo que sabemos. Ya, vamos a tener esto acá, por aquí. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer con esta ecuación que está por acá? ¿Qué es lo que voy a hacer con esta ecuación? Ya, muy sencillo. Lo que voy a hacer con esta ecuación es derivar con respecto del tiempo, con el objetivo de que esta cosita desaparezca. ¿Cómo así? Así, mira. Derivamos la energía mecánica con respecto del tiempo. Ya. Obviamente, si yo derivo esta expresión, lo de aquí también queda derivado. Y en este caso, la constante del resorte, bueno, es una constante, no va a cambiar. Esta parte es la parte que va a derivar. Derivada de x al cuadrado con respecto del tiempo. De la misma forma, al otro lado, ¿no? La masa no tendría por qué cambiar. Lo que va a cambiar es la rapidez. Por eso derivo la rapidez con respecto del tiempo, ¿de acuerdo? Ya, pero recuerda que la energía mecánica es constante, o sea que no va a cambiar. Como no va a cambiar, su derivada va a ser 0, porque recuerda que la derivada de una constante siempre es 0. Entonces esto de aquí va a ser 0, ya. Ahora, aquí viene la parte delicada, esta parte de acá. No vayas a pensar que esta derivada vale 2x, no es así. Veamos por aquí una observación. Cuando tú tienes una función y igual a f de x y en efecto tú derivas la función con respecto de x, obtendrías pues su derivada, ¿no? Que algunas veces se denota de esta forma. Ya, hasta ahí no hay problema, eso es correcto. Ya, pero te pregunto, ¿qué es lo que sucede cuando tú derivas con respecto del tiempo? Ah, ya. Esto también se deriva con respecto del tiempo, por supuesto, lo vas a derivar con respecto del tiempo. Ya, pero ¿qué obtienes? En este caso no puedes derivarlo con respecto del tiempo, porque aquí la variable que estás utilizando no es el tiempo, es x. ¿Qué se hace en ese caso? Se hace un artificio. El artificio es multiplicar por d de x y dividir entre d de x. De tal forma que este d de x lo puedo cambiar por este d de t, quedando así. Derivada de f de x con respecto de x y quedando al otro lado de x d de t. Ya, lo que estás viendo aquí es lo que se conoce como la regla de cadena. La regla de cadena se aplica cuando tú vas a derivar con respecto de una variable que no está acá, como justamente ocurre en este caso, porque en este caso estoy derivando, por ejemplo, x al cuadrado, pero x al cuadrado no está en función del tiempo. Por eso ahí aplico regla de cadena, ¿de acuerdo? Ya, a ver, hagamos el primero, ya para que quede claro esta partecita.
A ver, va a ser así. K medios. Ya está. Derivemos esto, que es esta parte de acá. Derivamos la función con respecto de x, la función que está acá. O sea que daría su derivada 2x. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero luego de eso le agregamos la derivada de la variable. Ojo, de la variable es x con respecto del tiempo. ¿Listo? Ya está. De la misma forma por este lado. Atento a esta parte porque esta parte sí es un poquito más delicada. Ya, derivamos esto, cuidadito porque aquí la variable es v, ¿de acuerdo? Derivando v cuadrado con respecto de v, te va a quedar 2v. Aplicando regla de cadena, la variable que es v queda derivada con respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Estoy aplicando pero con la variable v. Es como si aquí cambiases nada más. Colocas aquí v, acá sería v, aquí sería v, aquí sería v. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando en esta parte. ¿Listo? Ya, muy bien. A partir de ahí me doy cuenta que este 2 de acá se va con este 2. Este 2 se va con este 2. Ya, y también me doy cuenta de algo interesante. Esta cosita que está acá es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Y sabemos que eso es la velocidad. Entonces ahorita tenemos la siguiente ecuación. Mira, 0 por acá. En este lado tenemos k por x. ¿Correcto? Ya, este v lo voy a factorizar porque aquí también hay v. Quedando por aquí entonces más m d de v d de t. Y esto queda multiplicado por el v que es factorizado. Este v con este v, ¿de acuerdo? Ya, y esto es igual a 0. Obviamente v no va a ser 0 porque v solamente sería 0, la velocidad sería 0 solamente en esta posición. Estamos analizando para todo momento. Significa que lo que tiene que ser 0 es la expresión que está acá. Muy bien, además reconozcamos algo. Esta cosita corresponde a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y sabemos que eso es la aceleración. Y la aceleración por notación es x, dos puntitos. Como te mencioné antes, esta expresión de acá es la que tiene que volverse 0 porque esto no puede ser 0. Solamente sería 0 como caso particular, pero recuerden que estamos haciendo para todo momento. Por eso esto tiene que ser 0. Seguimos por acá. 0 es igual a k por x más m por x, dos puntitos. Y ahora sí, mira, acomodamos un poquito. Ese m lo pasamos aquí a dividir. Y tenemos x, dos puntitos, más k sobre m por x, igual a 0. Y listo. Con eso entonces acabamos de deducir la ecuación de movimiento armónico simple utilizando conceptos de energía. ¿De acuerdo? Esta cosita corresponde a la frecuencia angular natural elevada al cuadrado. Ya está. Y como te das cuenta, se puede también deducir dicha ecuación aplicando trabajo y energía, bueno, energía mecánica en este caso, ¿no? Y derivando. Demora un poquito más, es un poquito más delicado, pero se puede hacer. Muy bien, sigamos entonces porque tenemos que ver algunas cositas más. Vamos a ver ahora algunas relaciones importantes. Para eso justamente he copiado esta parte. Así que vamos a verlo por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a mover esto un poquito para hacer espacio. Borramos eso, no es importante en este momento. Ya, vamos por aquí, a ver, esto voy a necesitar. Vamos colocando por acá. A ver, relaciones importantísimas. Acá, importantes. Ya, ¿a qué me refiero con relaciones importantes? Te comento, en muchos problemas nos van a pedir calcular la posición o la rapidez, ya. Pero en muchos de esos problemas no se va a poder trabajar con el tiempo. O sea, no se va a poder trabajar con la función posición. Solamente vamos a poder trabajar con el valor de la posición. Entonces tenemos que ver cómo trabajar con ese valor. Es más, en muchos problemas tampoco va a ser necesario calcular la posición en función del tiempo. Se puede trabajar de otra forma y así evitamos trabajar en el tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces esa situación por acá. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a colocar esto aquí a un ratito, a ver, un momentito, ya, ahora sí. Ya, veamos, a ver, comencemos. Primera situación. Ya, en este caso lo que voy a hacer para buscar una relación importante es recordar una función trigonométrica, bueno, perdón, una identidad trigonométrica especial, la cual me dice que el seno de un ángulo elevado al cuadrado más el coseno del mismo ángulo, el coseno al cuadrado, ¿no? Del mismo ángulo, eso es igual a 1, ¿de acuerdo? Eso es una identidad pitagórica.
Esta integral de acá es verdadera siempre y cuando estos dos ángulos sean los mismos. Y me percato que justamente aquí en la posición y en la velocidad, el ángulo que está acá es lo mismo y son funciones coseno-seno. Por lo tanto, aquí puedo colocar el seno de la frecuencia angular natural por t más el ángulo de fase inicial. Y aquí puedo colocar la frecuencia angular por t más el ángulo de fase inicial. ¿Correcto? Ahora, este seno de acá lo podemos despejar de este lado, que sería la velocidad entre esto, ¿no? Ya, sería entonces la velocidad o la rapidez en este caso, porque estamos trabajando solo con el valor b sub 0 a al cuadrado. ¿De acuerdo? Al otro lado de la misma forma, ¿no? Despejas el coseno, x entre a. ¿Estamos de acuerdo? X entre a. Y listo. Justamente esa es la relación que estaba buscando. Porque esta ecuación me está diciendo dos cositas. Primero, que yo puedo hallar la posición x si yo conozco la rapidez en un punto mediante la ecuación. Obviamente conociendo la amplitud y la frecuencia angular. Esta ecuación me dice que no es necesario analizar el tiempo, solamente conocer o la posición para hallar la rapidez o la rapidez para hallar la posición. Pero basta solo con esa ecuación, ¿de acuerdo? Ya está. Además, a partir de acá también podemos observar un gráfico especial. Algunas veces en los problemitas te van a proporcionar un gráfico velocidad versus posición, donde la velocidad va a estar en metros por segundo y la posición va a estar en metros, ¿de acuerdo? Ya, si tú analizas en detalle este gráfico, te puedes percatar que se trata de un gráfico de una elipse. Así es, una elipse. ¿Te acuerdas la elipse seguramente de tus cursos de geometría analítica? Esta cosita es la ecuación de una elipse. Justamente esto de acá tiene la forma, ¿no? X sería acá, sería como A esto de abajo, y esto sería como B, como Y, perdón, y lo de abajo sería como B. Y la gráfica de esta ecuación sería más o menos así. Más o menos así. Ya, una observación, ya no es tan importante recordar que es una ecuación en elipse, no es importante. Lo que es importante es reconocer qué datos se pueden rescatar de un gráfico rapidez versus posición. Los datos que se pueden rescatar son la amplitud. Así es, en este punto es cuando justamente x tiene su máximo valor, porque más allá de esto no va a tomar. Y el máximo valor de x siempre es la amplitud. O para el lado negativo sería menos la amplitud. Algo parecido pasa con la rapidez, porque la rapidez solamente puede tomar hasta aquí su valor mayor. Por lo tanto, aquí será su rapidez máxima, la cual, si tú recuerdas, es w por a. Aquí también, ¿no? Como es velocidad, aquí va a ser menos w sub 0 por a, ¿no? Frecuencia angular por la amplitud. Entonces, en una gráfica rapidez o velocidad versus posición, podemos hallar la amplitud y la rapidez máxima, siempre. Listo. Otra relación importante es esta de acá. Vamos a ver, vamos a deducirla. Otra relación muy, pero muy importante es la que vas a ver acá. Esta relación de aquí. Para esta relación necesito analizar la posición con la aceleración. Atento. Voy a escribir primero la aceleración. La aceleración es igual a menos la frecuencia angular natural al cuadrado por a coseno de la frecuencia angular por t más el ángulo de fase. Ya, aquí lo curioso es que esta expresión de acá, que es a coseno de esta cosita, está aquí, ¿cierto? Está aquí arriba. O sea que esto de aquí es x, claro. O sea que podemos relacionar directamente la aceleración con la posición, por supuesto. Eso es lo que me dice esta ecuación. Me está indicando que básicamente la aceleración es proporcional a la posición por este factor que es la frecuencia angular al cuadrado. ¿Y qué significa ese menos? Este menos implica que la posición y la aceleración siempre van a estar en sentidos contrarios, ¿de acuerdo? Ahora, en un problema lo que me pueden proporcionar es el gráfico de aceleración versus posición, porque también es un gráfico fácil de analizar. Este gráfico de acá, te comento, el gráfico es una recta. Pero ¿por qué una recta? Si te das cuenta, esta cosita tiene esta forma, que es la forma de una recta que pasa por el origen de coordenadas. Y básicamente esa es la gráfica, es una recta que pasa por el origen de coordenadas, así.
Y de esta recta podemos rescatar, del gráfico mejor dicho, podemos rescatar por este lado la posición o la amplitud en todo caso. Por aquí podemos hallar la amplitud porque recuerda que al final de cuentas el eje horizontal corresponde a la posición. Y la posición no puede ser más allá de la amplitud, sea en A o sea en menos A, ¿cierto? Y por lo tanto en esos puntos tendríamos también la aceleración máxima. En este punto, por ejemplo, acá sería A, bueno, menos A. Acá sería la frecuencia angular de oscilación al cuadrado por A. Y en este punto también, pero con signo negativo. Supone que aquí está en el sentido contrario, ¿no? Menos la frecuencia angular al cuadrado por A. Entonces, de esa forma podemos aprovechar esta ecuación de acá, esta relación. Nuevamente te hago recordar que lo que estamos buscando en esta parte es relacionar la rapidez con la posición, la aceleración con la posición, de tal forma que no sea necesario trabajar en el tiempo. Lo cual algunas veces eso es una gran ventaja, nos evitamos calcular el tiempo, el ángulo de fase. A veces no se puede calcular este ángulo. En ese caso tenemos que trabajar de esta forma. ¿Listo? Ya. Y por último, para terminar estas relaciones importantes, vamos a hacer un análisis de lo que es la energía potencial. ¿De acuerdo? Acá. A ver, como tú bien sabes, la energía potencial elástica se calcula como la constante multiplicado por la deformación al cuadrado sobre 2. Algunas veces también va a ser un dato el gráfico de la energía potencial versus X. El gráfico, te comento, es conocido. Es un gráfico de esta forma y es lo que se conoce como una parábola. Así es. Que por cierto, la energía potencial siempre aparece en Joule. Ya, es una parábola. ¿Cómo lo sé? Porque tiene esta forma, que es justamente la ecuación de una parábola cuyo vértice está en el origen de coordenadas. Esta cosita de acá, ¿de acuerdo? Tiene la misma forma. Ya, justamente aquí va a estar dicha parábola. Ahora, lo curioso de esta parábola es que no se extiende hasta el infinito, digamos. No, porque recuerda que X no va a crecer por siempre, ¿no? X crece entre dos valores, entre menos A y A. Por eso es que X va a terminar en este lado, por ejemplo, en A, acá, y en este lado en menos A. Y como la energía potencial elástica depende de la deformación al cuadrado, entonces no va a ser importante el signo de la deformación de la posición, dado que está elevado al cuadrado. Por eso la parábola se abre hacia arriba y llega hasta este valor. Y en este valor, sea la deformación A o menos A, la energía potencial elástica es exactamente la misma, la constante A cuadrado sobre 2. Porque recuerda que sea A o menos A, está elevado al cuadrado. Así que el menos desaparece. Entonces, eso es todo lo que tenemos que saber con respecto a la energía en el movimiento oscilatorio. Y estas relaciones que nos van a servir al momento de resolver algunos problemitas que veremos posteriormente. Y listo, amiguitos. Eso sería todo por este videito. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.